Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Realmente hoy día el grupo que nos reunimos tomamos una decisión porque de verdad la información que nos llega es la cantidad de embarazos no deseados, la violencia sexual que se ejerce sobre nuestros niños. En general es todo un tema difícil. Y conversando en la pertinencia de que no queremos ir más allá de lo que la ley permite, porque para nosotros la responsabilidad es cómo proteger a nuestros niños. Y es por eso que el tema de hoy es cómo y cuándo hablarle a los niños y a nuestros adolescentes, también añadiríamos, de su sexualidad. Este es un tema bastante preocupante que hay que tomarlo muy en serio para saber exactamente cómo enfocarlos. Y para eso va a estar con nosotros Ana Cecilia Romero, quien es coordinadora del Observatorio de Infancia y Medio, del Grupo de Iniciativa por los Derechos del Niño GIN, también estará con nosotros, ya están con nosotros, Fiorella Inostroza y Marjorie Villacris Méndez, de Nuevo Futuro Perú Fundades. Gracias por estar acá, de verdad que para nosotros es muy importante, especialmente por el tipo de trabajo que ustedes desarrollan con los adolescentes y con los chiquititos, ¿no? También estará con nosotros María Marticorena, quien es psicóloga de Impares, y Stephanie Carrión, psicóloga del Centro Expresa Salud. Para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes, porque además este tema siempre ha sido un poco complejo y complicado. Yo he hecho mucho trabajo durante muchos años de trabajos en otros lugares, en otras ciudades donde es permitido hablar directamente con los adolescentes, pero siempre consideramos oportuno que los padres participen. Pero hay chicos que no tienen padres, que son solos, que tienen a la tía, a la prima, pero siempre para nosotros era interesante ver la posibilidad de conversar con los chicos, pero también con aquel adulto que era responsable. Yo sé que ustedes en Fundades tienen una serie de programas, proyectos, y trabajan directamente con los adolescentes en esta oportunidad. Quiero saber cómo enfrentan ese tema y de verdad los riesgos a los cuales nuestros chicos están sometidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Clotilde, primero por la invitación. Y bueno, si nosotros, parte del proyecto Acercándonos Formando Formadores, que trabajamos directamente con adolescentes y con las familias de estos adolescentes, es un tema bien tabú, es un tema por la misma coyuntura social que es delicado hablarlo, ¿no? Pero sí tenemos un taller específico para hablar sobre la educación sexual con los chicos, ¿no? Ahí nuestro principal enfoque es velar por su bienestar, brindarles la información correspondiente en base a las necesidades y curiosidades que ellos mismos también tienen, porque muchos de ellos nos manifiestan que en las escuelas no se dan este tipo de información ni de educación. Entonces nosotros primero vamos rescatando los intereses que ellos van mostrando, las inquietudes, y preparamos este taller para poder atender las necesidades. Y en cuanto a los papás, tenemos en la otra parte del proyecto, que es el acompañamiento con los padres. La principal preocupación de los papás es cuando los adolescentes comienzan en la etapa del enamoramiento, ¿no? Comienzan a tener parejas, y ello, bueno, va de la mano con el tema del inicio de su vida sexual. Entonces nosotros siempre manejamos el discurso de que si a tu hijo o hija tú le brindas un espacio de confianza, de comunicación, esos problemas van a ir poco a poco mostrándose ante ellos, ¿no? Entonces van a poder hablarlo con ustedes sin necesidad de comenzar a limitarles cosas, ¿no? A ponerle prohibiciones, a no salir, a no tener enamorado, que yo creo que es lo que peor va a ser para un adolescente, porque el adolescente, mientras más límites y prohibiciones le pongas, lo va a tomar como un reto y va como que querer hacerlo de todas maneras, ¿no? Entonces, siempre rescatamos el tema de la confianza, comunicación, hablar de esos temas, porque no es algo malo hablar de la sexualidad. La sexualidad es integral al ser humano, y yo creo que los papás deben tener mucha seguridad y confianza en lo que transmiten a sus hijos, y hablar con normalidad de la sexualidad que ellos vayan teniendo, ¿no? Marjorie, a mí me gustaría saber, tú que eres dentro del área de salud, que ya estás muy involucrada en el tema, lógicamente tú que también desarrollas un voluntariado y eres joven,
Yo diría, eres tan adolescente como las adolescentes a las que tú, con las que conversas. ¿Cuál sería la mejor forma de conversar con ellos? Porque de verdad es un tema que no es tan complicado, pero sin embargo lo hemos complicado. Claro, lo importante sería más que nada, como menciona, que los padres sepan cómo llegar a los adolescentes, porque muchas veces se observa de que sí, los adolescentes tenemos mucha información sobre esa, pero no sabemos si eso es lo adecuado, si esa información que recibimos del internet, a veces también la información que recibimos son de nuestros amigos, que a veces saben menos que nosotros, entonces es la adecuada. Por eso lo principal y lo más importante sería que los padres también estén capacitados para también dar información, porque los padres a veces desconocen de ciertos temas o tienen miedo a hablar sobre esto. Y por eso, por ejemplo, si alguien le dice o su hijo le menciona algo, le dice, cállate, de eso no se habla, o no digas eso no se habla acá. O habla con tu mamá. O habla con tu mamá, y entonces se pasan, habla con tu papá, no, tú habla con tu mamá, y entonces, ¿qué? No hay nadie que le brinde esa información. Buscan y averiguan por otros lados, pero no sabemos si esa información que recibimos es la adecuada, claro, o es la correcta. Y entonces es así como se inician los problemas. ¿Por qué es tan difícil, Fiorella, esta conversación generacional? Porque este es un tema generacional, ¿no? ¿Y por qué cuando se habla del inicio de la vida sexual solamente estamos hablando de una relación entre hombre y mujer, siendo que una relación sexual va mucho más allá que eso, es mucho más amplio? ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que es difícil porque la sexualidad lo hemos reducido, la sociedad lo hemos reducido al acto coital, ¿no? Cuando la sexualidad es mucho más que eso, es la manera en cómo tú te relacionas con las demás personas, con tus amigos, con tus conocidos dentro de los diversos entornos. Tiene que ver también con la salud psicológica, la salud física, la sexualidad como que es integral al ser humano y nosotros lo hemos reducido al solo hecho del acto coital. Entonces ahí es donde empieza el tabú, porque claro, a ningún papá o mamá le va a gustar que en las escuelas se diga que, bueno, inicia tu vida, tu actividad sexual sin ningún problema, cuando en realidad sí. Entonces yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Pero hay un tema, porque yo honestamente lo digo, por muchos años yo he desarrollado una serie de trabajos con el tema de educar a los adolescentes. Nos tomamos la libertad también de hacerlo con los padres, con las autorizaciones correspondientes, pero el tema es un poco más generacional, es un poco más, en realidad debería ser mucho más sencillo, porque el problema es que no se comienza desde la infancia. En la infancia hay que comenzar a trabajar justamente para poder rescatar a nuestros niños pequeños de que un adulto no lo engañe o no le dé ideas erróneas. Y nuestros niños, como sabemos, niños de 10 para abajo, se asustan por cierto tipo de comportamientos y se sienten amenazados o se sienten responsables, culpables por haber generado un acto X que de repente ellos ni siquiera son conscientes. Entonces, la recomendación, es una opinión personal, debería comenzar desde que son pequeñitos, justamente para evitar tanta violencia. Y en realidad la temática, como tú señalas, Fiorella, es mucho más sencilla y menos compleja cuando se comienza a hablar desde pequeñitos lo que significa. Ya se van relacionando con el tema. Y es una relación, y a nuestros niños enseñarles, nadie puede tocarte. Sí, y por ahí comienza la enseñanza de lo que significa una relación. Respetar el espacio personal, ¿no? Como veníamos hablando, el tema de no forzar a los niños a tener un acercamiento con extraños, ¿no? O sea, desde un inicio, desde inicial, y creo que ahora lo vienen haciendo mucho más que antes, el cuidado del cuerpo, de las partes íntimas, de llamar al pene y a la vagina, y no como antes se decía nombres, que eso era como una mala palabra, ¿no? Y porque además son nombres propios, ¿no? Sí, son nombres propios. De los órganos, así como al estómago no le dices, al estómago ¿qué le dices? Al corazón ¿qué le dices? Claro. No, a la masa encefálica, al cerebro ¿qué le dices? No le cambias de nombre. Es eso, pero sí es por una cuestión cultural que se ha tergiversado el significado de las palabras.
Y a veces los nombres que les ponen, por favor, es una falta de respeto al órgano que uno tiene, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué debemos empezar desde pequeñitos? ¿Por qué? Yo creo que debemos empezar, uno, para prevenir el tema de la violencia sexual que hay mucho acá, especialmente hacia las mujeres, ¿no? que sufrimos mucha violencia sexual aquí en el país. Luchar por una educación sexual integral donde estén involucrados los papás, los docentes, a los chicos darles una educación sexual integral con acceso a una atención médica y que no es solo dar información, sino también brindar un acompañamiento psicológico y emocional, ¿no? Yo creo que por eso es importante. Aparte que desde niños ya tienen que empezar a reconocerse, a saber, tú tienes un pene, tú tienes una vagina, reconócete, tócate. Tienes pelo, nariz, ojos. Exacto, Ajá. Aprende a conocerte y no tengas miedo de hablar si tienes alguna duda, consulta, habla con confianza, tener a una persona que esté capacitada para poder dar esa información. Y es importante, como menciona, para evitar la violencia, también no solamente en el colegio, sino en el hogar y fuera, que sepa respetarse y que nadie tiene derecho a tocarle a uno y desde chiquitos tener... Ni el pelo. Ni el pelo. Ni el pelo, porque es parte de tu organismo y uno tiene que aprender a respetarse y que los otros te respeten. Exacto. Porque los niños son sujetos de derecho y eso no lo podemos olvidar. Les agradezco mucho por haber estado acá. Te deseo lo mejor en tu examen porque yo sé que tienes una prueba difícil más tarde. Desde acá vamos a darte fuerzas. Y de verdad les agradezco mucho porque yo sé que ustedes vienen realizando una labor muy importante y recalcar que ustedes involucran mucho, no solamente a los padres y a los maestros, sino al área de salud, porque los niños tienen que ser atendidos. Y lo que se dice, ¿no? El problema no es un embarazo no deseado, el problema son las otras enfermedades que pueden tener nuestros chicos y que por desgracia el riesgo de vida es bastante alto. Gracias por estar con nosotros, nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bueno, vamos a seguir conversando de nuestro tema, un tema muy importante y muy serio. Estamos con Ana Cecilia Romero, quien es coordinadora del Observatorio de Infancia y Medio del Grupo de Iniciativa por los Derechos del Niño YIN. Gracias por estar con nosotros. De verdad, habíamos estado conversando también contigo sobre este tema que nos viene preocupando por el número de jóvenes con embarazos no deseados, por el número de jóvenes
chico chica por los diferentes problemas de violencia sexual, por la poca atención médica que se recibe, que para ti es un tema muy importante. ¿Cómo hacer para que podamos proteger a nuestros chicos y estén integralmente protegidos en conocimiento, en información, en salud, en educación, en fin? Algo tenemos que hacer. Bueno, es cierto. Gracias, Clotilde, por la invitación. Es siempre muy importante poder estar contigo compartiendo este espacio. El tema de la educación sexual tiene que ver con una parte muy importante del desarrollo, pero yo creo que es fundamental que pensemos en que la educación sexual tiene que ver con un progreso y un proceso de aprendizaje y también de crecimiento que no solamente es físico, también es psicoemocional. La sexualidad tiene que ver con varios aspectos de la vida de un niño, de una niña, de un adolescente. Y cuando tú planteas la pregunta, ¿cuándo comenzamos a educar en este tema? Bueno, comenzamos a educar en este tema desde el inicio y temprano de la vida, porque parte de la sexualidad tiene que ver con el manejo de emociones, con enfrentar situaciones, con relacionarme con mi cuerpo, con sus cambios, con los desafíos que uno va enfrentando en la vida también. Y estos son los desafíos que también tienen los padres en su función de protectores, de educadores, desde la primera infancia. Cuando estamos educando sobre sexualidad, le estamos enseñando, por ejemplo, a nuestros hijos que su cuerpo es una parte importantísima de sí y que se relaciona con sus emociones y con su forma como él tiene o ella tiene de experimentar el mundo, su entorno y de relacionarse con otras personas. Cuando yo le enseño a una niña o a un niño que debe de cuidar su cuerpo, y cuidar el cuerpo no tiene que ver necesariamente, por ejemplo, con esa falsa creencia que se tiene que tiene que ver solo con aspectos de la sexualidad genital, ¿no es cierto? El cuerpo es todo aquello que representa nuestro espacio físico y cuidarlo tiene que ver con aspectos, por ejemplo, del aseo, de la imagen, pero también de la protección frente, por ejemplo, a un tocamiento indebido, a una aproximación que me incomoda. Cuando yo le estoy enseñando a mi niña que si ella no quiere que alguien la toque, si ella no quiere que alguien se aproxime, también la estoy protegiendo, pero al mismo tiempo le estoy dando educación sexual, porque esto tiene que ver con su intimidad y con su corporalidad, ¿no? Entonces, es bien importante que como padres, las madres, los padres, ¿quién debe de hablar de sexualidad y cuándo comenzamos a hablar de ella? Pues estamos hablando de ella a lo largo de las diferentes etapas de vida de nuestros hijos. La información se va dando de acuerdo a la capacidad de comprensión, de asimilación, pero también de acuerdo a cómo se da el manejo de emociones en cada etapa de vida. Sí, ¿no? Porque además para los papás, como tú bien señalabas, les es difícil conversar de este tema, ¿no? Hemos planteado con nuestras invitadas anteriores sobre estas diferencias generacionales, pero también yo creo que a veces se da la complejidad porque empezamos muy tarde a querer hablar de algo y ni siquiera terminamos el discurso y solo nos concretamos a ciertos aspectos puntuales donde quizás ni siquiera estemos preparados para hablar, porque considero que hay muchos papás que no necesariamente han sido preparados para ser papás y se vieron con una responsabilidad de la noche a la mañana. Y como siempre se dice, ¿no? El embarazo es el último de tus problemas y justamente hay otros problemas mayores que ponen en riesgo la salud de nuestros adolescentes en general. Entonces, ¿qué tan importante es comernos un poquito quizás a veces nuestra pena, nuestra forma de cómo encarar la situación? Si lo hacemos desde un inicio, quizás tendríamos una apertura un poco diferente.
Y además de eso, considerar que nuestros niños y niñas están en esta sociedad actual expuestos a diferentes tipos de informaciones y a diferentes tipos de estímulos. De repente aquello que no se habla en la casa por pena, por timidez o por hasta vergüenza de los padres. O desconocimiento. O desconocimiento. Los niños y las niñas ya se han aproximado a esa información a través de otros medios, de los amigos que también están tal vez mal informados, de las redes sociales o de otro tipo de medios informáticos. Entonces, hay 3 factores que son fundamentales, ¿no?, en este proceso. Primero, la educación integral incluye la educación sexual. Es un derecho. Y este derecho no está vinculado al ejercicio de relaciones sexuales coitales, está relacionado al ejercicio del derecho a conocer, a estar informado, para luego tener la capacidad de decidir. Tarde o temprano, todos los seres humanos tenemos que tomar decisiones sobre nuestro futuro, sobre nuestras relaciones y sobre nuestro cuerpo. Esto es un derecho que tenemos. Y mientras más informados y más conocedores estemos de estos temas, mejores decisiones tomaremos. Hay muchos estudios que nos muestran que los adolescentes que tienen un plan de vida, que tienen expectativas de futuro y que además tienen oportunidades de desarrollar su pleno potencial, son los que menos en riesgo están de estar en situaciones de embarazo adolescente o dificultades en la planificación familiar. Pero tú me dirás, bueno, pero aquí en el Perú casi 40% de los embarazos adolescentes son producto de violencia sexual. ¿Qué tanto sirve para nosotros entonces la educación sexual en un país, en una situación de riesgo, ¿no?, en que la vulnerabilidad de los adolescentes y principalmente de las adolescentes mujeres es altísima? Hay otras cifras que se están mostrando en los últimos años y que son preocupantes, es que tanto la violencia física como la violencia sexual se está dando cada vez en niños y en niñas de menores edades. Que son más chicos. Entonces, si antes teníamos madres adolescentes de 14, de 15 años, es más, el Ministerio de Salud registra los embarazos adolescentes a partir de los 14 años. Aquellos que son de edades inferiores, solamente lo sabemos por los registros de parto o por los registros de nacimiento en la RENIEC, ¿no? Pero no tenemos estas estadísticas vinculadas a justamente que existen ya niñas madres de 9, de 10 años. Entonces, aquí es que vamos entrando la importancia de trabajar la educación sexual desde los diferentes espacios de desarrollo del niño, la casa, la escuela, también la comunidad. Informarlos a ellos en cada etapa de la vida. Y la sexualidad no es este estereotipo de una relación sexual, pero sí de todo este conocimiento del cuerpo, de cómo te relacionas y de qué decisiones tomas para protegerte, ¿no? En realidad es un tema bastante preocupante, pero estamos los adultos, especialmente los profesores, ¿no?, para acoger a los chicos que llegan con una problemática, y cómo hacemos para encaminarlo a una realidad donde el hecho ya se presentó. Y este siempre es uno de nuestros mayores retos como país, como sociedad. Creemos que el primer paso es que entendamos como sociedades, porque la educación es fundamental, pero la educación también tiene que ver con esta dinámica que se da en la escuela. La comunidad educativa también incluye a los padres, claro, ¿no es cierto? Entonces, se pueden trabajar diferentes momentos de la educación sexual desde la preescuela, pero con contenidos, con forma de trabajo que es particularmente direccionada a cada una de las etapas de vida. Y sobre estas circunstancias los papás y las mamás tienen que estar tranquilos, tienen que confiar en que esta es información
que les ayudará a sus hijos a conocerse más, a tomar mejores decisiones y también a identificar los riesgos que pueden ocurrir. Especialmente eso esa parte, es ¿no? fundamental, ¿no? Entonces, esta información los prepara para la vida, los empodera, los fortalece y les permite tomar decisiones informadas. Sí, en realidad es un tema bastante complejo y de verdad a mí me gustaría, ustedes, ¿no? Como Jean, siempre están lidiando con estos temas y dirigiéndose a los chicos. Un mensaje final y también tenemos a las personas que quieran acercarse a ustedes, ahí está la página para cualquier consulta, cómo proteger a nuestros chicos. Y bueno, las chicas y los chicos de nuestro país siempre están interesados en conocer qué cosa es lo que pasa, resolver sus dudas. Pocos son los espacios que tenemos para que los chicos y las chicas puedan intercambiar experiencias, puedan acceder a información que sea de calidad, que sea valiosa y los padres también. Desde el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño tenemos una web que es del Observatorio de Infancia y Medios, donde compartimos información relevante, confiable y además de fácil acceso para todos aquellos que quieran conocer los diferentes temas de infancia y adolescencia, entre ellos los temas de educación sexual. Muchísimas gracias a ti, Clotilde. Ana Cecilia, siempre tan puntual y tan directa, toda una profesional, y yo te agradezco mucho porque este es un tema que no es fácil afrontarlo y sobre todo ayudar a los padres para que se quiten un peso tan grande, porque a los padres también hay que educarlos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Tenemos una cita con experiencias que valen la pena conocer. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. En realidad este es un tema muy serio y preocupante, especialmente porque todavía en nuestro país no contamos con los instrumentos, con la metodología, con los recursos. En fin, nos falta un poquito de todo, porque la única intención con una enseñanza de educación sexual es proteger a nuestros chicos, a nuestros niños, de 0 a 18 años. Una vez que es adulto, las decisiones son personales, pero decisiones con conocimiento de causa y con información. Y esa es la intención de cuándo, cómo y por qué debemos pues darle toda esta instrucción, toda esta educación, que no necesariamente significa el inicio de la vida sexual. Yo creo que una educación es exactamente lo contrario. Una educación sexual señala que hay que retrasar exactamente la actividad sexual. ¿Saben por qué? Porque los cuerpos aún no están prontos biológicamente como para desarrollar una vida sexual activa. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco que estén con nosotros, y está para seguir hablando de ese tema
María Marticorena, psicóloga de Impares, una institución muy importante que viene desarrollando también un trabajo gigantesco, pero que no siempre es suficiente también, ¿no? Claro, muchas gracias por la invitación. Es importantísimo tomar este tema. Como tú decías, pues lamentablemente hay una confusión cuando se habla del tema de sexualidad y cuando se trata de trabajar la educación sexual integral. Muchos piensan que está dirigido solo a la coitalidad, al inicio de una vida sexual, y no es así. Como bien decía Ana Cecilia, estos temas, pues, nosotros empezamos a hablar de sexualidad desde el inicio de la vida, desde el vientre, cuando estamos gestando, ya al dirigirnos con tanto cariño, amor a nuestros hijos, nuestra hija, es importantísimo que nosotros sepamos que la sexualidad es eso, es mucho más. Y al hablarlo de esta manera, incluso los padres y las madres ya no van a sentir tanta vergüenza. Si lo ven claro solamente como que hablar de sexualidad es un inicio de actividad sexual, lógico, tienen sus reparos, nadie les habló, ellos tampoco no conocen y se asustan y no saben cómo tocar el tema. Si los padres, madres saben que hablar de sexualidad implica lo que sentimos, implica cómo amamos, cómo queremos, cómo somos, cómo nos expresamos, para ellos incluso va a ser un poco más sencillo tocar el tema. Entonces es importantísimo desmitificar que hablar de sexualidad es hablar de inicio coital, que no ese es el tema, es mucho más complejo. Y como tú bien decías, pues para hablar de un inicio sexual ya coital, pues necesitamos tener más conocimientos, necesitamos incluso tener una edad un poco más avanzada. Y los estudios nos dicen que cuando más se habla sobre el tema, se tienden a postergar. Los y las adolescentes postergan un poco más su inicio de la vida sexual. Entonces, por ello siempre es necesario tocar este tema, dejar de temer tanto que esto va a iniciar una vida sexual adelantada en los jóvenes. No es así. Hay que tener en cuenta que conociendo más, hablando más, incluso van a poder tomar una decisión adecuada en el momento oportuno. Bueno, de acuerdo a las investigaciones, especifican exactamente esto, ¿no? Cuanto más información tienen los jóvenes y las personas en general, pues tienen mayor capacidad de decidir qué es lo que deben o no hacer, porque en riesgo estaría el futuro de cada uno de ellos. Y es por eso que muchos chicos bien informados lo piensan 1, 2 y 3 veces para saber: puedo truncar mi futuro con algo que no deseo, como es un embarazo no deseado. O muchas jóvenes, las cuales yo he tenido la oportunidad de conocer, han decidido postergar el inicio de su vida sexual justamente para concentrarse en labrarse un futuro, porque saben las implicaciones. ¿Te imaginas una adolescente que no sabe cómo enfrentar la vida, pero de pronto escucha en casa: pobre de ti que te quedes embarazada porque a la calle te vas? Pero nadie le explica qué significa embarazarse, los riesgos que representa, cómo se va a desarrollar esto y hasta correr riesgo de vida porque de repente el organismo no está bien desarrollado. Entonces yo creo que estamos en falta nosotros con nuestros adolescentes. Claro, y además mucho se teme bastante, y es un miedo, como tú dices, el tema de la postergación, tal vez de un desarrollo personal, profesional, si hay un embarazo de por medio. Pero hay algo de lo que no se habla mucho, que son las infecciones de transmisión sexual, que no son visibles y por ello es que no son tan alarmantes, entre comillas, para los padres, las madres, porque dicen, bueno, no se nota, pero sin embargo hay infecciones de transmisión sexual que también van a meritar muchos años en tratamientos, muchas dificultades a nivel interno de cada niño y cada niña. Hablamos de todas las infecciones de transmisión sexual, no solamente el VIH-Sida. El VIH tal vez es el más conocido, el de que más se puede hablar, pero hay muchas más a los cuales también deben acceder información los y las adolescentes para saber que un inicio sexual en el momento que ellos consideren implica cuidarse, implica cuidar a la pareja, y este cuidado mutuo pues hace que puedan tomar incluso mejores decisiones. Y como tú bien dices, los jóvenes de ahora, los adolescentes de ahora que tienen más información dicen: no, yo quiero seguir con mis proyectos de vida, yo ya me he planificado lo que me gustaría hacer. Algunos incluso dicen: quiero viajar por el mundo, quiero conocer, quiero ser no sé, quiero llevar mi doctorado en tal lugar, quiero estudiar en otro país. O quiero ir a la NASA a estudiar, que es un sueño válido. Válido y accesible ahora. Antes ahora tal vez podría... es accesible totalmente.
Claro, antes tal vez decían, pero ¿cómo un peruano tal vez no va a poder llegar hasta allá? No, un chico, eso ya no es así. Llegar a cumplir nuestros sueños es más sencillo ahora con la globalización, con el crecimiento que estamos teniendo poco a poco también como país. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que si los adolescentes ya más bien van conociendo un poco más lo que quieren lograr, a dónde quieren llegar, incluso estos temas los van a tomar con mayor delicadeza, es decir, más pensados, más informados. Y como también dices, pues también tengo algunas pacientes adolescentes que han decidido un poquito retrasar un poquito más y ya no hay tanta presión también. Antes pues se veía que había mucha presión, no solamente por hace muchísimos años, los padres trataban de iniciar sexualmente a sus hijos a muy tempranas edades también, y los adolescentes también, ¿no? En cambio, ahora ya esa presión como que ha disminuido un poquito más, y incluso el inicio de la vida sexual ahora es con amor, digamos, o mejor dicho, con pareja, ya no es con un desconocido o una desconocida a la cual tenías que hacerlo para que demuestres que eres hombre en esta cultura un poco machista. Como el salto a la madurez, ¿no? Claro, entonces no, ahora no, ahora los mismos jóvenes dicen, no, yo quiero tener relaciones, cuando la quiero tener, quiero que sea con la pareja, con la persona que quiero, con la persona que confío. Entonces eso es algo importante, y eso es también parte de la educación sexual. El conocer, el saber que esto es algo tan importante, que debe tratar de llevarse con alguien con quien confías, con tu pareja, que ha sido tu amigo, amiga previamente probablemente, y es importante que ambos se cuiden. Nuevamente, el trabajar o el hablar de educación sexual es mucho más allá de lo que creemos, y implica mucho del cuidado, mucho de la protección y de tomar buenas decisiones. Es mucho más complejo, como bien lo señalas, ¿no? Y justamente, y es por esa complejidad que a veces para los padres es un poco difícil, porque quizás los padres fueron padres también sin mayor información, sin mayor conocimiento, y la procreación se fue dando 1, 2, 3 hijos, pero no les ha llegado, probablemente, no estoy generalizando, en algunos casos, no les ha llegado la información completa, y como bien señalas, porque no es solo un embarazo no deseado, es mucho, mucho más grave estas enfermedades que se transmiten y que muchas de ellas no tienen cura, y lo van a tener de por vida, toda su vida, y muchas de ellas riesgosas, contagiosas, que puede generar otro tipo de problemas y un caos familiar. Entonces, ¿por qué a veces es tan complejo, especialmente en el área de salud, llegar directamente a los padres? Porque ya los adolescentes, ellos quieren la información, lo hemos visto, pero ¿por qué para los padres es tan complejo? Bueno, en primer lugar porque ellos desconocen muchas veces los temas, porque tienen mucha vergüenza, porque su padre o su madre tampoco habló con ellos. Entonces ahí dicen, ¿cómo hacer? Tú sabes muy bien que en esta vida, pues, nuestra educación formal no nos prepara para 2 momentos importantes: ser padre, ser madre y ser pareja. Ambos complejos y ambos aprendidos a veces de los modelos que hemos tenido. ¿No? Sí, a guerrazos y de los modelos, entonces, por ensayo y error. Y eso hace que no conozca toda la información. Ahora, debemos tener en cuenta algo, los padres y madres, es que tenemos algo a nuestro gran favor, que es el acceso a la información, y a una información buena, una información fidedigna. Eso lo que quiere decir es que si nosotros desconocemos y queremos hablar con nuestros hijos y nuestras hijas, podemos acudir a informarnos, podemos ir a instituciones, centros, buscar en la página web, siempre de páginas confiables, siempre de lugares confiables. Y si mi hijo o mi hija me hace una pregunta a la cual yo tengo miedo porque no sé cómo contestar, hablemos con la verdad. Hijo o hija, no sé la respuesta, pero podemos buscarlo juntos. Podemos buscar juntos en instituciones, ir a tal lugar, ir a ese lugar, o en la web. Vamos juntos y busquemos una información en la cual podamos tener respuestas buenas, respuestas directas, respuestas que nos lleven a seguir cuidando nuestra salud. Entonces es importantísimo. Hay espacios en Impares. Tenemos el Centro Juvenil Futuro también para los jóvenes, los adolescentes. Entonces ahí también los chicos, las chicas pueden acudir para que puedan informarse más. Papá y mamá pueden acompañarlos. Hay padres que los acompañan en este proceso de iniciar el voluntariado. No, los acompañan es totalmente porque, abierto. Claro, ¿no? En realidad este es un espacio de formación y de información, y nos ayuda a que ellos puedan acceder a una información real, porque muchas veces nos guiamos de lo que dice el amiguito o lo que vi en tal lugar,
o lo que escuché en tal lugar que de repente ni siquiera está tan ligado a lo real. Claro. Y eso lo somete a más situaciones de riesgos. Entonces es importante como padre y como madre informarnos, aceptar que no tenemos todas las respuestas, a buscar información nosotros mismos, hablar de los temas desde el inicio de la vida, como decía Ana Cecilia, desde que empezamos a nombrar nuestro cuerpo, nuestras partes sexuales, pues ya estamos enseñando. El decirles tus partes íntimas, tus partes sexuales, no nos puede tocar nadie más, el explicarles sobre el amor, explicarles sobre el enamoramiento, hablar con ellos. Mientras más se fomenta la comunicación desde temprana edad, claro, esta comunicación va a seguir en el transcurso de los años. De por sí, en la adolescencia la comunicación disminuye, padres-hijos, pero si se ha habido una comunicación continua, pues los padres y los hijos van a poder seguir hablando. Y si se ha hablado abiertamente sobre estos temas tan privados, íntimos, tal vez como podría verlo los adolescentes, pues van a tener la confianza de hablar con sus padres. El decir, de esto no se habla en casa, esto está prohibido, tú no tienes edad, tú eres un niño, una niña, no nos ayuda. Es mejor que la información la reciba de nosotros como padres, de una información, como les decía, real, una información sana, para que ellos puedan seguir preguntándonos. Si desde el inicio les cortamos diciéndole eso, no, tú dedícate a esto y tú no te dediques a eso, solamente estudios y no preguntes estas tonterías o estas cosas son para grandes, tú todavía eres un niño. No, estamos cortando una comunicación que puede salvarlos de cometer situaciones que los lleven a riesgo y que tengan consecuencias de por vida. Sí, sobre todo cuando empezamos a conversar con nuestros hijos a muy temprana edad, desde pequeñitos, con el lenguaje apropiado, claro, con los términos apropiados, porque no se les va a hablar más allá de lo que tiene este interés. De verdad no vamos a hacer pues un tratado de sexualidad con niños de 4, 5, 6 años. En muchos otros países empiezan a muy temprana edad a enseñarle la educación sexual en una forma muy didáctica, muy pragmática y apropiada a la edad. Claro. Acá eso es como un tabú. ¿Por qué, ya finalizando nuestra conversación, no es tan fácil hablar de la sexualidad, siendo que desde que el hombre es hombre, la sexualidad se da de una sola forma, incluyendo las relaciones, ¿no? De otra forma no habría humanidad. Claro, en realidad sí hay mucho temor por los padres, las madres, los profesores de tocar estos temas, como decíamos, porque a veces ellos nos piensan, se cree que hablando más y directamente se va a fomentar un inicio de la vida sexual. Nuevamente, también desmitifiquemos eso. Hablando más va a surgir todo el efecto contrario. Vamos a lograr que ellos tomen mejores decisiones. Es cierto que en otros países desde preescolar se tocan estos temas con claridad. Aquí hay algunos lugares donde ya se está tocando con más claridad todos estos temas de la sexualidad, del cuidar el cuerpo, empezando como tú decías, desde nombrar claramente los órganos sexuales, de no tenerle miedo a decirle pene a lo que es pene, a una vulva a lo que es vulva. Muchos todavía tienen a ponerle otros nombrecitos, apodos. Nunca nadie le puso otro nombre como hablábamos al inicio. Mi corazón es mi corazón, nunca cambió, claro, nunca cambió de nombre, ¿no? Sí, pues, pero en cambio en estos temas hay mucho temor por ese miedo. Pero es por el desconocimiento. Desconocimiento. Mientras más informados estemos, vamos a poder hablar con mayor claridad. Yo quisiera dejar en claro esto. Si tenemos claridad en que la sexualidad es mucho más que relaciones coitales, que eso es un poquito de lo que es la sexualidad, pero la sexualidad es sentir, amar, expresar, cuidarnos y todo lo demás, pues vamos a tener menos temor de hablar del tema. Cierto. Si creemos que solamente es actividad coital, pues lógico, van a decir, ¿cómo a un preescolar le voy a hablar de actividad coital? No es que eso ni siquiera se toca. Claro, eso ni siquiera se toca. Se habla de otros temas dependiendo de la edad. Siempre en cada proceso psicosexual evolutivo del niño y la niña se van tocando ciertos temas. No es que yo voy a hablar de sexualidad desde un niño de 3, 4 años, de cómo es la actividad coital. Mentira, no es así. Entonces hay que tener claridad en ello también para que dejemos de temer hablar sobre el tema. María, muchísimas gracias. Más clara, imposible. Te agradezco mucho porque has enfrentado cómo tirarnos los miedos por el desconocimiento. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida.
Se puede disminuir notablemente la mortalidad en la primera infancia con medidas sumamente simples, como son lactancia inmediatamente después del parto. Prácticamente dentro de la primera media hora se debe poner al bebé en contacto con los pechos de la madre para que segregue la madre una suerte de vacuna. Otra, hay que tener la limpieza necesaria en la persona que atiende tanto al bebé como a la madre. Sus manos tienen que estar bien lavadas, las uñas bien cortadas. Luego, por supuesto, alimentar a la criatura solo con la leche materna, nada de leche artificial. No hay mejor alimento que que la naturaleza ha puesto en los pechos de su madre. La mortalidad de los recién nacidos va a disminuir prácticamente a cero cuando haya justicia social, cuando las familias de todos los peruanos tengamos acceso a la buena educación, a buena vivienda, buena vestimenta, buena alimentación y sobre todo buen salario. Entonces todo eso va a desaparecer, porque todo eso va a traer consigo una mejor calidad de vida. Bueno, vamos a continuar conversando sobre nuestro tema de hoy, que de verdad es un tema muy importante, especialmente por las estadísticas que tenemos, donde de verdad estamos obligados, muy obligados los adultos, a proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y para continuar hablando ya en esta parte final de nuestro programa, está con nosotros Stephanie Carrión, psicóloga del Centro Expresa Salud. Gracias, Stephanie, por estar acá. Y hemos hablado de diferentes partes. Antes de iniciar el programa estábamos conversando pues del trabajo que ustedes desarrollan, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y especialmente cuando llegan los papás que ya son padres, que ya tienen niños, ven crecer a sus niños y sus niños tienen los comportamientos normales que todos sabemos en el área de la psicología, cuál es el comportamiento de los niños, de esta descubierta de su organismo, y los papás no saben qué hacer justamente porque el desconocimiento llegó a nuestras puertas. Sí, claro, muchas gracias por la invitación, y es verdad, ¿no? El tema del desconocimiento está pues en todo momento, ¿no? En Expresa Salud, donde yo trabajo, llegan usualmente los papás, y no necesariamente papás de chicos grandes, adolescentes, sino he tenido pacientes de niños pequeñitos entre 3 y 4 años, que a veces los niños dentro de su desarrollo psicosexual están tocándose, están explorando o hacen simplemente preguntas, y los papás llegan sumamente preocupados, sumamente horrorizados por el tema, y simplemente cuando yo les pregunto, ok, y cuando tu hijo te preguntó tal tema, ¿qué le respondiste? ¿Qué le dijiste? Y la respuesta con la que siempre me topo es, no, que eso no se dice, que eso no se habla, que eso no se pregunta, o que no, simplemente eso no es un juego, ¿no? Y lo que yo le digo es, ok, no, ya, le dijiste al niño que eso no se juega, pero ¿por qué no se juega? ¿Por qué no te parece esto? Entonces, muchas veces nos topamos por ahí con las creencias de los adultos, ¿no? Y en realidad, en los niños la pregunta es completamente sana, y lo que decían justamente ponentes anteriores que estaban conversando contigo es que se reduce sexualidad netamente al sexo, ¿no? Netamente a la parte coital, que no tiene nada que ver, ¿no? Y es importante que como padres validemos muchísimo las emociones de nuestros hijos. Si estamos hablando de niños pequeños, el cuestionamiento en niños pequeños, ¿no? El de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque si no se genera muchísima confusión.
Y en niños ya adolescentes, pues el validar las emociones, la etapa del enamoramiento, ¿no? Validar las primeras dudas que puedan salir, y sobre todo en esta etapa de adolescentes, porque en la adolescencia los mayores referentes para los adolescentes suelen ser los pares, o sea, los propios adolescentes, que no necesariamente van a dar la mejor información, o están igual o peor de desinformados que ellos, ¿no? Entonces es importante que nosotros como adultos, como padres y bueno, como profesionales de salud mental también estemos informados y estemos abiertos a hablar de estos temas y a dar las respuestas de acuerdo al nivel de pensamiento de cada niño, ¿no? A un niño de 3 años le hablaré de una manera sumamente distinta que con un adolescente. Claro que sí. Además que hay etapas, ¿no? De 0 al año hay una serie de identificaciones, de reconocimiento del niño por su cuerpo. Eso ya es una formación sexual. Y lo que pasa es que no lo vemos así, ¿no? De 12 meses hasta los 3 tienen un tipo de planteamiento. De 3 a 5 tienen otro tipo, y así sucesivamente. Esto ha pasado siempre. Claro está, hay que hacer la salvedad, que algunos niños son más despiertos que otros, hacen más preguntas que los otros, por eso es nuestra responsabilidad estar preparados. La recomendación sería que todo ser humano, sea o no padre, tiene que estar preparado para poder encauzar esta información a la edad que sea. Sí, definitivamente sí, ¿no? Como te comentaba, a veces las mamis de los niños en el primer año de edad, el pediatra les recomienda hacer unos masajes en el pene de los niños, y a veces pues esta es una parte muy sensible, el pene responde y las mamás sumamente asustadas porque creen que es un acto de masturbación a sus hijos, cuando no tiene nada que ver, Cierto. ¿no? Es simplemente... Es un reflejo de respuesta. Exacto. Entonces, sí es importante, y como te decía en un inicio, ¿no? Hablar de las creencias que tenemos nosotros los adultos, y sí, seamos o no seamos padres, que estemos informados, porque podemos dar y podemos incluso salvarle la vida a algún adolescente que se puede topar con un tema de embarazo, pero con cosas muchísimo más graves como enfermedades de transmisión sexual. Claro, enfermedades venéreas que de verdad son muy desconocidas, en el sentido de que no son públicas, no están al alcance de todos, pero cualquiera de nuestros adolescentes está expuesto a un problema, porque nadie que tiene una enfermedad infecciosa o cualquier otro tipo de enfermedades tienes un letrero en la cabeza que te dice tengo tal o cual problema, porque esas enfermedades son de largo plazo. Claro, ¿no? Y uno de los errores frecuentes es que también los adultos o los padres prohíben la actividad sexual asustando, ¿no? Cerca del temor, o te va a pasar esto, o vas a salir embarazada, o las amenazas de pobre de ti, de que salgas con el domingo 7, ¿no? Estas frases que utilizamos tanto, y que en realidad es importante que, más allá de asustarlos, nos podamos sentar y tener una conversación. Claro. ¿Desde cuándo? Desde que comienzan las dudas con el niño, la sexualidad está inmersa con nosotros desde que nacemos. Claro que ¿no? Sí. Entonces yo que trabajo mucho con niños pequeñitos, y los niños empiezan a preguntar de estos temas, hablamos desde cosas sumamente sencillas como de partes que son privadas, ¿no? Cierto. Entonces explicarles a los papás cómo hablar, ¿no? Por ahí, esta es una parte íntima, es una parte privada, el nombre como tal, pene, vagina. ¿Alguna vez te has golpeado ahí? ¿Te duele? Sí, te dicen los niños. Ok, entonces es una parte sumamente delicada que la tienes que cubrir. A veces utilizamos materiales como colocar puntos verdes, amarillos y rojos, entonces para que el niño sepa hasta cuál es el rango, porque otro tema es que los papás no quieren hablar de este tema porque tienen mucho miedo a que se precipite la actividad sexual en los adolescentes, o a que por ahí los niños con el temor de la violencia sexual, que también es un problema en el país, ¿no? Entonces, cuando el niño hace cuestionamientos, si estamos hablando de un niño muy pequeño, la pregunta o el temor frecuente de los papás es si algo pasó. Claro. Y no necesariamente. Sí es importante que estemos alertas, validar lógicamente el tema de la alerta. Pero conversemos cuál es la pregunta, ¿no? Porque a veces el niño te hace una pregunta, mamá, ¿y qué es eso? Mamá, ¿y por qué o lo ven tocándose? Y la mamá es simplemente, no lo hagas.
¿no? Y luego llegan a consultas asustadas, mi hijo se está tocando, seguro algo le han hecho en el colegio o en la calle, lo que fuese. Entonces sí es importante que estemos atentos, Cierto. es verdad, que conversemos y despejemos las dudas de nuestros hijos, pero y si tenemos dudas de algo y si estamos empezando a ver algún comportamiento sexual que nos pueda así llamar el alerta, ¿cuál puede ser? ¿No? Que los niños empiezan a escenificar escenas sexuales, ¿no? El cuestionamiento no tiene nada que ver con un tema de abuso, pero sí que mi niño empiece a escenificar o representar escenas sexuales, sí podría ser una llamada de atención para nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí podría yo consultar con un especialista, ¿no? Ir con un psicólogo, ir a algún centro especializado donde nosotros podamos hacer las dudas y las preguntas correspondientes para ver el tamizaje, ¿no? Y es importante. Sí, en realidad ahí es, si es que hay un comportamiento que para nosotros es un comportamiento preocupante, que no necesariamente representa un hecho normal, que sabemos cómo son los niños pequeños, cómo son los adolescentes, lógicamente la primera pregunta es el acercamiento con el hijo, porque acá es proteger al chico, protegerlo o a la niña, protegerlos definitivamente e informarnos. Nuevamente la palabra que ha bordeado toda esta hora es informarnos. Sí, ¿no? Definitivamente la información es sumamente importante, la información va a proteger, va a ser este factor de protección para nuestros hijos, ¿no? Y lejos de apresurar la actividad sexual, como hablábamos, sí existen investigaciones y las estadísticas nos pueden afirmar esto, que mientras más información se va a retrasar, ¿no? Entonces, en vez de prohibir y sancionar este tema, hablar con nuestros hijos de este tema de la sexualidad como algo natural, y si el temor es que por ahí se trunquen algunas metas de nuestros hijos, pues hablar también de las metas a futuros, ¿no? Entonces, ver los pros y contras para que nuestros hijos finalmente tomen la decisión. Pero sí, definitivamente la palabra que más ha dado rebote ahorita es información, porque es en realidad lo más cierto. La información va a ayudar tanto a ellos como niños, como adolescentes, pero sobre todo a nosotros como padres, que somos quienes estamos ahí para darle información y de que no los confundan. Así es. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros, de verdad ahí tenemos la página de ustedes y nuevamente la invitación siempre a todos que quieran informarse, que quieran averiguar, que quieran conocer, pues ahí ustedes pueden acudir y la información es muy clara y muy oportuna. Muchísimas gracias, Stephanie, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y de verdad que es un tema que tiene muchas aristas, pero que es mucho más complejo para los adultos. Sí, definitivamente hay muchísimo más por trabajar aquí, muchísimo más que hablar, porque sale un tema, como hablábamos, no solo se reduce el acto coital, y es verdad, es importante que nos orientemos, que nos informemos y que busquemos en especialistas, ¿no? Y Expresa Salud es un centro donde estamos varios psicoterapeutas dedicados al bienestar familiar. Cierto. Muchísimas gracias y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Save your life, never